Seguimos con este curso y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es ver cómo se puede realizar una consulta para poder extraer información directamente de la base de datos a través de una determinada tabla. Así que vamos a ver un poquito el código con lo que necesitamos ver. Bueno, si os dais cuenta, bueno, esto es el código que teníamos nosotros más o menos hasta ahora, que era el que nos permitía poder realizar todas las consultas que vayamos haciendo, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer en este caso es poder extraer la información correspondiente a la base de datos con los datos que nosotros hayamos introducido previamente, ¿vale? Entonces tengo por aquí un código que me lo voy a traer sin más, ¿vale? ¿Vale? Que sería este. Y vais a ver un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Esto sería consultas de datos en la base de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar conseguir, en este caso, tal como nosotros lo hemos definido, lo suyo sería poder llegar a establecer lo que sería, en nuestro caso, intentar realizar consultas directamente de un result set que hayamos realizado previamente o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a intentar meter, bueno, este sería el result set, meterlo a null, ¿vale? Esta es la misma estructura de datos que hemos manejado antes, ¿vale? Que sería el result set con la configuración o con los datos que tenemos establecidos como tal, ¿vale? Entonces, si en vez de realizar la consulta que hacíamos antes, que era esta, ¿no? Que teníamos definido aquí, ¿vale? Sí, la hacemos de esta otra manera, ¿vale? Voy a quitar esto, voy a intentar reutilizar ese result set que tenía aquí definido, rs, ¿vale? Y ejecutar directamente la query. Voy a hacerlo, dividirlo en dos partes para que lo veáis y así lo veis con un poco más de calma, ¿vale? A ver, esta sería la string de la consulta que yo quiero realizar, ¿vale? Sí, y luego esa consulta evidentemente tendría que lanzarla por aquí, ¿vale? Sería consulta. Vale, una consulta estándar sobre una determinada tabla iría de este palo. Sería select asterisco from. Aquí tendría que escoger el nombre de la tabla. Si recordáis, el nombre de la tabla yo le estaba metiendo todo el rato a través de estas variables o atributos fijos, ¿no? Que tenía definidos en este caso, ¿no? Sería el nombre de la tabla. Entonces simplemente voy a añadir, ¿no? El nombre de la tabla aquí con un más, ¿vale? Nombre de tabla. Y aquí, pues bueno, simplemente podríamos colocar un punto y coma y ya estaría más o menos hecho, ¿no? Entonces sería select asterisco from nombre de tabla, punto y coma, ¿no? Sería la consulta que yo podría llegar a realizar en un determinado momento, ¿vale? Entonces simplemente voy a colocar aquí un nuevo prepared statement, ¿vale? Conexión.prepared statement con la consulta que quiero realizar. En este caso voy a realizar la consulta normal, consulta. ¿Vale? Y simplemente luego a partir de aquí lo único que tendría que hacer sería ejecutar esa consulta y obtener los datos a través del resultado. Es decir, esta es la consulta SQL que quiero realizar. ¿Vale? Esto sería crear un nuevo prepared statement, ¿vale? Para la consulta. Y esto sería la ejecución de la consulta, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende más o menos bien por dónde quiero ir? Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de aquí? Vale, muchas cosas son las que suceden aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que quisiera hacer, podría ser un tema interesante, es decir, una vez que he ejecutado la consulta, podría simplemente extraer los datos desde ahí y ya está, y presentarlos por pantalla, ¿no? A partir de aquí, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Podría hacer algo así, por ejemplo, fijaos, ¿vale? Voy a comentar este código para no molestaros con esto todavía y lo miramos, ¿vale? Entonces, tú podrías simplemente decirle, vale, quiero hacer una consulta en un determinado momento y poder extraer todos los datos de ello. Claro, en este caso, vale, voy a intentar quitar esto simplemente para que no nos moleste. Entonces, lo suyo, si yo tenemos diferentes datos que están dentro de la propia base de datos, lo suyo sería ir ir recogiendo los datos de cada campo, ¿vale? ¿Vale? Para recoger los datos de cada campo, como habéis visto antes, yo tenía que utilizar un método, ¿no? Indicándole cuál es el nombre de la columna que yo tengo definido en ese caso. Claro, las columnas tal como yo las tenía definidas era, primero tenía la columna del identificativo, luego la columna del nombre y luego la consulta del timestamp. En este caso concreto, tal como estaría definido. Entonces, ¿cómo recogería los datos? Pues podría imprimirlo por pantalla y decir, por ejemplo, que el dato correspondiente al identificativo, ¿vale? Sería igual a rs.
rs.getString o getLong o getInt. Vale, voy a coger en este caso como si fuera un long, indicándole que en este caso tendría que recoger la columna número 1 en este caso, ¿os dais cuenta, no? Tal como yo lo tengo definido, ¿vale? Sería recoger el identificativo. Para recoger el nombre sería exactamente igual. La diferencia es que sería el segundo campo, en este caso, y en vez de ser un getLong sería un getString, ¿vale? ¿Por qué? Porque el campo nombre es un campo de tipo string, en este caso, ¿vale? Y bueno, simplemente podríamos recoger los datos desde aquí de lo que sería el timestamp, ¿no? Que teníamos definido, que en este caso podría hacerlo de esta manera, ¿vale? Voy a colocar aquí, este sería el nombre, ¿vale? Este sería el timestamp, ¿vale? Y de esta manera se supone que estaría imprimiendo directamente los datos por pantalla. Vale, en este caso, como veis, ya estamos juntando bastante código, ¿no? La parte de la conexión a la base de datos, la inserción del dato, nos presenta el último insert ID y en este caso tendríamos ya la consulta que debería de devolvernos todos los datos que nosotros tenemos introducidos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, si yo tengo más de un campo, yo lo que tendría que encontrarme es que en este caso, en el rs.next, cada vez que haga un rs.next, va a coger la siguiente fila, la siguiente fila, la siguiente fila, ¿no? Es decir, cada uno de los datos que nosotros hemos introducidos. Si recordáis, yo dentro de la base de datos, en este caso tendría, bueno, aquí lo he ejecutado 2 veces, y tengo 1 y 2, ¿vale? Claro, si yo vuelvo a ejecutar la aplicación, debería encontrarme con un tercero con los mismos datos que he introducido previamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer, o es lo que vamos a intentar meter, ¿vale? Entonces, nos debería de imprimir teóricamente 3 datos a la vez. Si ejecutamos, veis que nos ha presentado los 3 datos. Tenemos uno con un identificativo, España y el número, 2, España y el número, 3, España y el número, ¿no? Con el dato que yo tengo colocado. Entonces, os dais cuenta que en este caso es muy interesante, ya que me permite que es con una misma consulta poder extraer la información de todos los registros, filas o datos, ¿no?, que tenemos introducidos, ¿no? Entonces, esto sería, ¿vale? Recoger el campo ID, bueno, sería lenguaje, ¿no? Lenguaje-ID, ¿vale? Luego este sería recoger el campo name, ¿vale? Y por último tendríamos recoger el campo, ¿cuál era el campo? Por cierto, last update, ¿no? Last update. Last update, ¿vale? Que es el timestamp, ¿no?, que teníamos aquí definido. Otra vez, si lo vuelvo a imprimir otra vez por pantalla, ahora en vez de tener 3 datos tendría 4. ¿Os dais cuenta, no? O sea que esto se supone que está funcionando correctamente. Vale, tengo un código que a mí me gusta mucho porque creo que extrae bastante bien la información que nosotros necesitamos al respecto, que es el código que nos permitiría ya no solamente poder extraer lo que serían los datos correspondientes pues eso, a los campos, ¿no?, que yo tengo en cada uno de los registros de la base de datos, sino que me permite también, fijaos, ¿vale? Vamos a intentar volver a hacer otra vez la misma consulta para que veáis que el código es exactamente el mismo, ¿vale? Vale. Vale. Simplemente voy a quitar esto aquí porque esa variable ya la tenía declarado correctamente y esto sería extracción de metadatos, ¿vale?, y datos de la tabla, ¿vale? Vale, en este caso veis que la consulta es exactamente la misma, lo preparo exactamente igual y ejecuto la consulta exactamente igual, ¿vale? ¿Qué hago a partir de ahí? Lo que hago es intentar recoger los metadatos de la tabla. Y me preguntaréis, David, ¿qué son los metadatos de la tabla? Bueno, los metadatos de la tabla son fundamentalmente la estructura que maneja a nivel interno la base de datos, ¿no?, que nos vaya a permitir poder ver, pues eso, los campos que tenemos definidos, sus nombres y demás, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar es sobre ese mismo result set que se supone que a nosotros nos devuelven, vamos a utilizar este result set metadata, ¿no?, los metadatos asociados a esa consulta que nos están devolviendo, a ese result set. Lo que hacemos es calcular, en este caso veis, ¿no?, el número de columnas que nos devuelve simplemente para hacer un for, ¿veis, no? Y lo que vamos a hacer a partir de aquí es simplemente imprimir por pantalla, en este caso, un getColumnName, ¿no?, del identificativo que tenemos aquí puesto. Veis que en este caso simplemente lo que ocurre es que a partir del primero simplemente va a meter como una concatenación al final, sin más, y ya está, ¿no?
Y esto lo que debería hacer es imprimir por pantalla, pues separados por espacios y por esta tubería, lo que sería el nombre del campo que nosotros tenemos establecido. Claro, esto es muy interesante porque si extraemos este valor, luego ya podemos hacer como un bucle, ¿veis, no? Dentro del while, que ya es el que realmente imprime o que recoge los datos, ¿vale? A través de este RSNext, ¿no? Que estáis viendo por aquí. Y simplemente con un bucle for, simplemente vamos a poder ir extrayendo los datos y irlos pudiendo recoger. En este caso lo estoy haciendo con un getString, pero bueno, aquí podríamos, en vez de colocar un if-else, podríamos colocar perfectamente un switch de que en el caso de que i valga no sé qué, lo coges aquí o lo metes aquí. ¿Entendéis, no? Por dónde voy. Para ir recogiendo cada uno de los datos con lo que nosotros necesitamos. Y entonces, en este caso, simplemente tendría que, pues eso, imprimirlo directamente por pantalla y colocarlo a partir de ahí, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar otra vez esto, lo que me debería de encontrar es como una vista de tabla, ¿veis, no? Un poquito por donde voy. Donde veis que tengo primer campo, segundo campo, tercer campo, ¿vale? Y os dais cuenta que tendría el primer registro, que sería este que estáis viendo aquí, sería 1 España tal, 2, 3, 4 y 5, claro, porque esto lo que pasa es que cada vez que ejecuto esto, me estaría ejecutando todos los datos. Si voy a la consola y vuelvo a ejecutar, efectivamente me encuentro 5 registros dentro de la base de datos, o sea que esto se supone que estaría funcionando de manera correcta. Si queréis hacer esta misma comprobación desde Portainer, simplemente tendríais que ejecutar otra vez esa misma consulta y veis que efectivamente los datos los tenemos aquí disponibles. Os comento esto por si por lo que sea vuestro IDE no tiene conexión a base de datos y así, pues bueno, para que veáis un poquito también cómo poder extraer la información directamente desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Si os dais cuenta, vamos a repasar, ¿vale? Si os dais cuenta, hemos sabido cómo crear una consulta de selección contra la base de datos, hemos visto cómo gestionar directamente esa consulta a través de una prepare statement. Veis que en este caso, como no tenía parámetros que meter, pues no ha habido sets de ningún tipo de datos dentro de la consulta. Hemos recogido los datos dentro de un result set, hemos recorrido ese result set con el RSNext, ¿no? Dentro de un bucle, y hemos ido recogiendo cada uno de los datos que nos iba devolviendo directamente la base de datos. Y luego, por último, lo que hemos visto es la posibilidad de poder recoger los metadatos de esa base de datos que nosotros estábamos manejando y a partir de ahí lo que se nos ha permitido, lo que hemos podido hacer, simplemente ir recorriendo, ¿no? Con esas columnas ya más o menos sabidas, imprimirlas directamente por pantalla. Entonces, si os dais cuenta, con esto ya más o menos tendremos la parte correspondiente a realizar la consulta. En los siguientes vídeos lo que vamos a ver es intentar coger solo una fila dentro de la base de datos, cómo modificar una fila dentro de la base de datos y cómo realizar un borrado de una fila dentro de la base de datos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.